Buen día para todos. Mi nombre es Gina Moreno. Por favor, me confirman si tienen audio, si me están escuchando bien en este momento. Gracias. Listo, vamos a ver una espera de unos 3 minuticos más a que se complete la asistencia y damos inicio. Vamos a iniciar con nuestro tutorial de cómo hacer un buen uso de nuestra IA.
Listo, gracias a todos los asistentes. Vamos a dar inicio. Les voy a compartir nuestro tutorial de cómo hacer un uso correcto de nuestra inteligencia artificial y damos inicio a nuestro webinar, que fue la que nos convocó el día de hoy. Bienvenidos. En este video te enseñaremos cómo interactuar con nuestro asistente digital virtual y cómo hacer que tu experiencia sea más ágil y eficaz. Para comenzar, es fundamental que selecciones correctamente el módulo que corresponde a tu consulta. Esto garantiza que recibas la atención adecuada desde el inicio, evitas reprocesos y reduces el tiempo de respuesta. Presta especial atención a esta elección. Recuerda que nuestro asistente digital virtual está a tu disposición para los siguientes módulos y servicios. Nómina 8.5. Nómina web. Facturación electrónica ERP. Facturación electrónica 8.5. Financiero Enterprise. Financiero 8.5. Comercial Enterprise. Comercial 8.5. CSA íntegra. Nómina back. Facturación electrónica back. Facturación electrónica front. Contabilidad Zeus. Inventario Zeus. Salud Zeus. Una vez seleccionado el módulo correcto, es importante que seas específico con tu pregunta. Cuanto más clara sea, más rápido podrás obtener la respuesta correcta. Evita preguntas largas. Si tienes varias preguntas, divídelas en varias consultas. Por ejemplo, en lugar de escribir "necesito ayuda con nómina", escribe "¿cómo puedo agregar un empleado nuevo?". Así, el asistente analizará la consulta y te guiará a través de un paso a paso, como lo puedes observar en pantalla. Y para que esa interacción sea aún más efectiva, te compartimos algunas recomendaciones clave que te ayudarán a obtener mejores respuestas de nuestra inteligencia artificial. Proporciona contexto. Comparte información relevante y específica en tu consulta para que el asistente pueda comprender mejor tu pregunta y ofrecer una respuesta precisa. Ejemplo: me encuentro realizando el reporte de dotación, pero desconozco cómo crear el concepto para la deducción. Por favor, compárteme la ruta para realizar el proceso. Usa lenguaje natural. Aunque es inteligencia artificial, trata de escribir como lo haces normalmente, de manera natural y sin demasiadas abreviaturas. No es necesario que escribas como si le hablaras a un robot. Evita suposiciones. No des por sentado que el asistente conoce tu situación. Si es necesario, proporciona detalles adicionales. Recuerda, todas las interacciones con nuestro asistente digital están 100% supervisadas en tiempo real por nuestros agentes especializados. Esto significa que, aunque nuestra IA puede atender tus necesidades, siempre hay un experto monitoreando e interviniendo para garantizar que tu experiencia sea segura y confiable. Además, como parte de nuestro compromiso con la mejora continua, nuestra IA se reentrena diariamente a partir de nuevos casos reales y retroalimentación recibida, lo que le permite mantenerse actualizada y responder con mayor precisión. Por eso, puedes tener plena confianza en su capacidad para ayudarte. Gracias por tomarte el tiempo para conocer cómo interactuar con nuestro asistente digital virtual. Recuerda que esta herramienta está diseñada para ofrecerte una experiencia ágil, eficiente y confiable, siempre con el respaldo de nuestros especialistas. Ciesa. Juntos, más simple.
favor me confirman si en este momento tienen imagen de el sistema. Estamos en este momento en el administrador de seguridad. Listo, gracias por las personas que me han confirmado. Entonces, en este momento vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Me presento de nuevo, mi nombre es Gina Moreno, pertenezco al área de soporte y el día de hoy vamos a validar lo relacionado a flujo de efectivo. Es importante siempre antes de iniciar estos procedimientos identificar cuáles son esas seguridades que nos van a permitir llevar a cabalidad estos procesos y esas transacciones. Entonces, en pantalla tenemos lo relacionado a las seguridades que van enfocadas hacia el manejo y la utilización de los flujos de efectivo, como son desde la parte de financiero contabilidad. En las consultas tenemos lo relacionado a los sumarizados, flujo de efectivo, el presupuesto de flujo de efectivo, y tenemos a nivel del maestro como tal ya lo que es el flujo de efectivo y todos sus derivados, consultas, ediciones, plan presupuestal, presupuesto y reporte. Ya a nivel de reportes tenemos lo relacionado a los libros auxiliares, flujo de efectivo y a nivel del maestro, que es con el cual vamos a dar inicio, que es la creación de los flujos de efectivo. Entonces, vamos a pasar al ERP. Posterior a que ya hemos identificado en nuestros usuarios que cuenten con esas seguridades, entonces procedemos a validar el manejo de nuestros flujos de efectivo. Primero iniciemos qué es el flujo de efectivo. Entonces, esto es lo que nos va a permitir es apreciar esos movimientos totales de dinero, ya sea por un rango, ya sea por un periodo, y nos va a permitir tener un resultado de cuáles han sido esos cambios en cuanto a esos movimientos de los recursos. ¿Listo? Entonces, esto lo podemos manejar ya sea a partir de un plan o a partir de un presupuesto. Entonces, estos pueden estar digamos, los integrados dentro de una proyección, dentro de cálculos financieros y aquellos procedimientos a nivel de control que tenemos dentro de las diferentes compañías. Entonces vamos a validar desde la ruta de maestros, conceptos de flujo de efectivo. Aquí es donde vamos a iniciar con el proceso de esa estructura. Los flujos de efectivo se comportan como una estructura de un plan de cuentas. Entonces, el objetivo de esta opción del concepto de flujo de efectivo es ir organizando, irle dándole como ese orden de árbol al flujo de efectivo, ya que él debe contener unas mayores y dentro de él debe tener como unas auxiliares. Por eso se compara que es similar a un plan de cuentas. Entonces, contamos con una estructura. Esta estructura es aleatoria, digamos que el nivel como tal es automático, el sistema se los va dando, sea nivel 1, sea nivel 2. La descripción ya es a decisión de cada cliente, ya cada cliente identifica cómo quiere llamar ese flujo de efectivo de acuerdo a su operatividad. El inicio, tenemos que el inicio también va automático y el tamaño. ¿A qué hace referencia ese tamaño como tal? Aquí es donde vamos a definir un número de dígitos que le queremos dar a cada nivel de esos mayores. O sea, allí va a ir un valor numérico y este es el que el sistema va a utilizar para hacer la validación y la asignación de esos códigos a las mayores en el momento en que se van a crear. Entonces aquí podemos dejarlo en 1, en 2, ya ustedes definen el tamaño que le quieran dar como tal a la estructura. Cuando ya pasamos a la opción del plan, de acuerdo a esta estructura, él nos va armando como si fuera un árbol. Y él nos va mostrando de acuerdo a esas mayores y esos conceptos, él nos va mostrando ese orden. Entonces, mira que es como si fuera un comportamiento de un plan de cuentas. Tengo una mayor y tengo unos conceptos o unos auxiliares. Entonces, si tengo la mayor es 1 y le voy a colocar que el auxiliar es el 21, pero también tengo una mayor 2, entonces el sistema va a ir relacionándolos. Entonces, eso allí ya nos va generando un error en la estructura. Por eso es importante ir teniendo en cuenta cómo vamos a ir catalogando esas mayores y esas auxiliares. En cuanto al proceso de la estructuración. Cuando ya contamos con todo lo relacionado a la estructura,
ya podemos pasar a validar esas mayores. Vamos a ingresar a la opción de conceptos mayores. Y aquí dentro de las mayores, entonces ya tenemos una descripción. Entonces, por ejemplo, tenemos que la mayor va a ser este número es el que nos va a ir dando como ese orden en ese plan. Este es el que nos va a ir dando el orden. Entonces tenemos el número 1, la descripción. Esta ya es a decisión, el nombre que ustedes quieran asignarle. La naturaleza, aquí ya nosotros debemos de definir si va a ser de entrada o va a ser de salida. Entonces, el allí que va a ser esa mayor, entonces si cada mayor va a tener esa estructura, esa naturaleza, el sistema la va a utilizar para validar ese tipo de registro, ese tipo de transacción contable. Entonces, él nos va a hacer esa afectación de acuerdo a ese concepto. Entonces, si le colocamos que la naturaleza es de entrada, entonces le vamos a indicar que es un concepto de ingresos. Entonces, por lo general, el dinero que va a llegar a la compañía. Si es una naturaleza de salida, entonces es un concepto que es de egreso y son movimientos que van a salir. Es decir, nos va a hacer el efecto contrario. Listo, entonces pasamos a lo relacionado al nivel. Este nivel ya es informativo. Este nivel bien informativo y es el que nos va a ir dando la orden de acuerdo a esta estructura. Entonces ya lo va trayendo de manera aquí automática. El padre también es informativo y este se presenta como el código de la mayor. Entonces, es decir, sobre ese es el que se va a ir asociando. Y ya las notas, esos son comentarios que ustedes quieran adicionarle o para identificarla o si ese flujo de efectivo se va a utilizar en algún proceso puntual, en algún proceso específico, entonces pueden dejar aquí una nota u observación. Cuando ya contamos con esta mayor, entonces vamos a ir a crear, por ejemplo, un auxiliar. Entonces aquí tenemos que esta mayor es un 11, entonces ahí vamos dando la estructura. Tenemos que el 1 es actividad de operación, que el 11 va a ser de ingresos, también es de entrada, entonces tenemos que el nivel 2 de clasificación tiene el padre 1 y corresponde a actividad de operación. Si fuésemos a crear el 12, el 13, él aquí nos va mostrando en qué nivel y qué padre es el que la adopta, de esta manera es que se va dando origen a esa estructura. Porque es importante tener en cuenta la estructura para los temas de los reportes y las consultas, para que de pronto no se vaya a generar allí como una forma errónea en que el sistema la presente, dado esa clasificación. ¿Me confirman, por favor, si hasta allí tienen alguna inquietud?
¿Me confirman si hasta allí me están escuchando? De acuerdo, muchas gracias. Entonces proseguimos. De esta manera vamos a crear todos los conceptos que nosotros vayamos a manejar, ya sea de entrada, ya sean de salida, para nosotros poder pasar a generar ya todo lo relacionado a las transacciones y a los reportes. Entonces, de esta manera ya terminamos con lo que es la parte de los maestros y ahora vamos a entrar al módulo de contabilidad. Aquí encontramos la opción de flujo de efectivo y ya tenemos lo relacionado a edición, presupuesto, consultas y reportes. Entonces vamos a iniciar por un reporte. Entonces cuando nosotros ingresamos a la opción del reporte podemos tener uno ya predeterminado, que es el genérico, digámoslo de esa manera, y podemos también añadirle un nombre si queremos tenerlo personalizado. Entonces ya de acuerdo a estos filtros que le hayamos añadido y el nombre que se le haya asignado, ya podemos entrar directamente a seleccionarlo y ya solamente es generar. ¿Qué vamos a identificar dentro de este reporte? Entonces, tenemos que él nos está mostrando un plan presupuestal, que es el del flujo de efectivo. Estamos iniciando de abajo hacia arriba para ahorita ya entrar más en lo que es el plan presupuestal y poder como indagar más allí en ese proceso. Nos muestra la actividad de acuerdo a ese flujo efectivo que tenemos, si lo queremos por actividad, si lo queremos por clasificación o lo queremos por concepto. Allí que debemos de tener en cuenta cuando estamos seleccionando estas opciones. De allí depende cómo se nos vaya a generar el reporte. Entonces, por ejemplo, si nosotros le escogemos que es por actividad, entonces el reporte se nos va a generar a nivel de la mayor, es decir, la información va a ser totalizada. Si nosotros le escogemos el nivel 2, que es a nivel de clasificación, el reporte se nos va a reflejar con mayor detalle. Si lo llevamos a que es por concepto, entonces el reporte se nos va a generar con toda la información de esa auxiliar, con todo ese movimiento, es decir, va a ser aún más detallado, nos va a reflejar todo el movimiento como tal del flujo. Entonces aquí ya nosotros seleccionamos cómo queremos verlo, si muy detallado o simplemente a nivel de totales. Tenemos lo relacionado a la periodicidad, que sería por periodo, el periodo desde, que es de donde nosotros queramos capturarlo. Entonces vamos a colocarle aquí un rango amplio. Y tenemos las opciones de estos rangos. Entonces nosotros aquí, de acuerdo a esos rangos, podemos decirle cómo queremos que él nos lo tenga en cuenta. Lo llevamos a pantalla, a impresora o lo exportamos. Pero ya ellos van a validar. Listo, entonces allá en la pantalla, por ejemplo, esta es la forma en la que nos va a reflejar la información. Dijimos que era por actividad, entonces él nos trae netamente todo totalizado. Listo. Entonces si vamos a decirle que nos lo genere por clasificación. Entonces miren que ella le añade un poco más de información, trayéndonos esos niveles. Y si le decimos que lo haga por el concepto, él ya nos muestra como tal esos movimientos. Entonces nos trae la actividad, nos trae esa clasificación
y nos trae el movimiento. Hasta allí me confirman si tienen una inquietud, por favor. Listo, entonces ya validamos lo relacionado al reporte. Aquí tenemos también dentro del reporte unas opciones adicionales. Ya esto de acuerdo si queremos añadirle, por ejemplo, que no lo muestre por regional o que no lo muestre por centro de operación. Dependiendo de la opción que nosotros seleccionemos acá, pues él nos va a decir luego por cuál quieres que te lo muestre. Y de esa manera le vamos dando como una manera más puntual para que se genere este reporte. Corresponde a lo que realmente fue realizado. Es correcto, el flujo de efectivo es el movimiento como tal de esa transacción, lo que efectivamente se ejecutó, sea de salida o sea de entrada. Y la señora Gina nos indica, buen día, si no aparece nada en el plan presupuestal, bueno, esto ya es a decisión de cada compañía. Si en la compañía, digamos, no lo manejan como plan presupuestal, entonces debido a ello no te lo va a reflejar allí, ya que no lo controlan como tal a nivel de presupuesto. Entonces allí, por lo general, se crea uno como un básico, es decir, no hacen como ese control a nivel de los flujos de efectivo. Entonces ello lo que puede ocasionar que no tenga esa configuración. Listo, entonces vamos a pasar a lo relacionado a las consultas. Listo, entonces en la consulta nosotros aquí tenemos todo lo relacionado al filtro, si lo queremos por centro de operación, si es por unidad de negocio, el plan presupuestal que tengamos catalogado, el periodo, desde qué periodo lo queremos generar y los números de periodos. Si queremos del 1 al 2, del 2 al 3, hacer como un comparativo. De esta manera, en el momento en que le decimos consultar, él ya nos arroja esta información. Esta información podemos verla de diferentes maneras. Podemos identificar en primera instancia que esta consulta como tal nos permite, es como para examinar ese comportamiento que tuvo el flujo de efectivo dentro de ese lapso determinado. ¿En cuál lapso? El que nosotros le hayamos seleccionado desde esta parte inferior donde hace relación a los números de periodos y al periodo. Entonces, es allí que nos va a permitir tener ese análisis de la información. Este es un esquema más funcional porque podemos llevarlo en un caso en que necesitemos graficarlo, él nos va a permitir hacer esa gráfica e imprimirla. Digamos que es una manera de hacerle un seguimiento más exhaustivo a el reporte. El reporte simplemente nos va a mostrar lo que se movió y listo. Entonces aquí podemos verlo, pero también graficarlo si de pronto queremos presentarlo en algún informe o en alguna junta y demás. Entonces tenemos lo relacionado dentro de este, nos está mostrando todo lo relacionado a la operatividad. Nos dice que este es el que se movió. Nos muestra toda la estructura del árbol.
del lado izquierdo. Desde aquí podemos nosotros darle un orden, si lo queremos que nos lo refleje por CO, si queremos que nos lo muestre por la unidad de negocio que se haya movido. Y desde esta parte podemos nosotros decirle clic derecho, gráfica. Entonces, si nosotros queremos verlo en barras o en otro tipo de gráfica, ya lo escogemos desde esta opción. Entonces, si lo queremos en líneas, si queremos el diagrama de torta, si queremos sobreponer las áreas, ya nosotros aquí lo diseñamos a como nosotros nos parezca mejor. Y tenemos la opción de hacer la respectiva impresión. Listo. Ya en la parte inferior podemos encontrar la información de ese movimiento. Tenemos lo relacionado al flujo neto, al efectivo inicial, al efectivo mínimo y al efectivo disponible. Estos tienen como tal como ese campo, ¿no? Nos da como información a ese campo puntual como tal. Pero entonces hay que tener en cuenta que estos procesos de flujo de efectivos son cuando nosotros realmente controlamos o manejamos ese plan presupuestal, ya que como pueden validar, él nos solicita como tal ese proceso para hacer todo este análisis. Entonces, por eso es importante, digamos, si en la compañía no lo manejan, entonces es información que no se va a generar como tal, dado que no hacen como ese uso de esos flujos de efectivo. Listo, entonces aquí qué vamos a poder identificar. Tenemos el total, que es lo relacionado a los movimientos, tenemos lo relacionado al flujo neto, también podemos graficarlos, cada uno podemos graficarlos si así lo requerimos. El inicial, entonces él nos va a hacer la gráfica de acuerdo a esos valores que se tienen allí asignados. ¿A qué equivale el flujo neto? Esa es la sumatoria como tal, o sea, es el valor total que se capturó por cada concepto para ese periodo que estamos analizando, teniendo en cuenta la naturaleza de ese concepto que ya con anterioridad se han definido como tal en el maestro. Este es, en resumen, el acumulado, ya sea el valor que suma con el que resta. Ese es como tal el neto, el acumulado. Este efectivo inicial es aquel que corresponde a ese primer periodo. Es decir, es con el cual vamos a iniciar desde el momento en que se va a capturar el presupuesto. Nosotros iniciamos en enero, entonces es decir que para febrero ya nosotros podíamos tener ese valor inicial, porque sería ese. En el segundo periodo nos reflejaría como tal lo del anterior, que fue el inicial. Tenemos el campo del efectivo mínimo, que este es como un default, es decir, el sistema lo tiene como un valor definido mínimo, pero este lo debemos de tener nosotros como tal configurado. ¿Dónde vamos a configurar este efectivo mínimo? Lo validamos desde la opción de el plan presupuestal. Entonces vamos adentrándonos a la opción del plan presupuestal. Entonces aquí. Entonces, por ejemplo, tenemos este campo. Como aquí está en 0, ese es el valor que él nos va a reflejar en esta fila como tal. Si aquí le tuviésemos asignado 5 millones, 10 millones, 6 millones, entonces esa es la información que nos va a reflejar como un efectivo mínimo. Es decir, eso es lo mínimo que vamos a poder tener allí. Si le tenemos aquí asignado que son 5 millones, aquí como mínimo no podemos tratar de hacer movimientos de flujo efectivo que nos quede inferior a esos 5 millones. O sea, el tope mínimo son esos 5 millones. Y tenemos en la última fila el efectivo disponible. Entonces, este ya es el resultado de estos anteriores. Es decir, el sistema que hace en este efectivo disponible, él nos va a tener en cuenta este efectivo inicial,
menos este efectivo mínimo. Este disponible es el efectivo que va a trasladarse al periodo siguiente y se convertiría en el inicial del periodo siguiente. En este caso, un ejemplo, estamos en enero. Me dice que el disponible es 1.317.000. Para febrero, este sería mi efectivo inicial. El sistema lo que hace es ese cálculo inicial menos el mínimo y nos deja el disponible. ¿Hasta allí tienen alguna inquietud? Bueno, nos hacen la consulta de volver a explicar de qué trata el plan presupuestal y cómo se alimenta. En el momento apenas vamos a validar lo relacionado al plan presupuestal, ya que ayer como tal nos generaron la configuración, entonces por eso estamos primero validando reportes y consultas para ya poder adentrarnos al plan presupuestal. Apenas vamos a pasar a esa parte. Listo, entonces ya finalizamos lo que es consultas y reportes. Entonces, por la misma ruta, siempre todo lo vamos a encontrar en la misma ruta, ya llegamos a lo que es presupuesto. Entonces, encontramos plan presupuestal, presupuesto y la opción de importar. La opción de importar es cuando nosotros tenemos un conector que con él generamos el archivo plano y hacemos esta importación como tal de la información para evitar hacerlo a mano. Tenemos entonces lo relacionado al plan presupuestal y al presupuesto. Entonces, iniciemos con lo relacionado al plan presupuestal. De las consultas y los reportes, me confirman si por favor tienen alguna inquietud. Listo, entonces ahora sí vamos a iniciar con lo relacionado al plan presupuestal. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este plan presupuestal? Es que ustedes puedan hacer como esa gestión de ese efectivo. Es decir, ustedes puedan como presupuestarse. Un ejemplo, tenemos estos 10 millones y eso a nivel de salida, por ejemplo, eso es lo que vamos a poder gastarnos. Obviamente a nivel de entrada, pues no es como tal un control, digámoslo más como para controlar lo que sale, ya que pues entrada, pues nos puede ingresar todo el efectivo. Sin embargo, pues ya habrán compañías que de pronto tengan un tope no en efectivo, solamente este tope y ya lo otro, un ejemplo que se haga por una forma bancaria o demás. Pero entonces, este como tal es hacer eso, es como gestionar ese control, ese presupuesto, ese flujo de efectivo. ¿Y qué nos va a permitir? La posibilidad de tener varios planes, es decir, podemos tener escenarios simultáneos para nosotros después poder hacer la revisión y hacer ese análisis desde diferentes ópticas. Entonces podemos tener, por ejemplo, el del flujo de efectivo y lo podemos tener por periodo, lo podemos tener, bueno, acá vamos, lo podemos tener ya sea por periodo, lo podemos tener por fecha. ¿Qué debemos de tener en cuenta cuando nosotros le marquemos la periodicidad? Este es el que nos va a definir cómo se puede hacer. Si lo vamos a poder hacer por periodo, es decir, mensual, ¿cierto? O si lo vamos a hacer es por cierta fecha. Entonces, si es cierta fecha, es solamente ese día. No es que necesito por fecha, entonces va a ser únicamente necesito ver lo del día 27 de noviembre. Ya, él solo te va a mostrar lo de ese día. Si es por periodo, entonces ya en la información nos va a traer el acumulado, nos va a mostrar como tal todo el rango de el primero al 30 del mes, para que allí lo tengamos en cuenta. Entonces, por ejemplo, esto ya depende a cómo lo quieran manejar en la compañía, si lo quieren hacer por fecha o por periodo. El efectivo mínimo, ya
como les explicaba con anterioridad, ya es un valor aleatorio, aunque ustedes quieran allí asignar como un valor mínimo para tener en cuenta para poder mover ese presupuesto. Las cifras aquí tenemos en pesos, en miles de pesos y en millones de pesos. Entonces, ¿qué nos permite esta cifra? Es con las cuales el sistema realiza el presupuesto, ese flujo de efectivo. Si ustedes quieren que se los presente en pesos, en miles o en millones. Entonces, aquí ya también depende de ustedes cómo quieran asignarlo. La descripción es un nombre como tal ya aleatorio, ya esa decisión. Y el presupuesto FE, que es el del flujo de efectivo, este corresponde a ese plan de flujo de efectivo, es decir, puede ser numérico, puede ser alfabético, puede ser alfanumérico, pero que hay que tener en cuenta, pues este no es necesario que cada año debamos de crear uno. Ahí ya lo que podemos hacer es definir uno por cada tipo de escenario. Entonces, si nosotros manejamos este presupuesto, el 001, pues yo no necesito para el próximo año crear otro para el próximo, sino que puedo manejar este mismo. Ya nosotros podemos validar si le incrementamos, le disminuimos lo relacionado al efectivo mínimo o la presentación en cifras o periodicidad. ¿Por qué? Porque ya cuando nosotros hacemos ese movimiento, ya él no nos va a permitir como tal modificarlos. Después de que ya nosotros hagamos los registros, estos campos no se pueden modificar. Este sí, pero cifras de periodicidades no. Entonces por eso debemos de tener en cuenta cuando lo estemos creando, cómo lo vamos a determinar. ¿Hasta allí tienen alguna inquietud? Listo, nos consultan. Cuando es mensual, ¿qué opción se colocaría? Entonces, en ese caso, le diríamos que es periodo, que es por periodo, que es área relaciona los meses. En este campo de periodicidad. Digamos que es como la forma más común, digámoslo de esa manera de utilizarlo, ya que digamos, si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, un cierre de mes o vamos a hacer un análisis, nosotros lo hacemos es mensual, nosotros decimos tráeme enero o tráeme febrero, no decimos tráeme el 3 de enero, porque yo necesito realmente ver cómo se me comportó la compañía fue durante el mes. Entonces, por lo general, pues lo más razonable es hacerlo por periodo, pero también está la alternativa de la fecha si de pronto las compañías hacen una revisión como más profunda, más al detalle y quieran llevarlo por fecha. Entonces están como las dos opciones en un caso dado. Pero la normal es hacerla por periodo, que sería lo mensual. Listo, nos hacen referencias y la capacitación se la comparten. Tengo entendido que a los asistentes se la comparten o en un caso dado por el canal de seguimiento desde la opción de la página. Allí se puede solicitar la grabación y se les comparte como tal el link para ver el webinar y es un link pues, que no se vence. Ustedes pueden ingresar pues las opciones requeridas las veces que ustedes requieran. Listo, entonces continuamos. Dentro del plan presupuestal tenemos también la pestaña de notas. Recuerden que esto es un campo que es libre. Si ustedes lo quieren identificar de alguna manera, si ustedes quieren hacerle una observación, este flujo efectivo solo se aplica para este proceso. Ya es como tal algo libre este campo. Posterior a que ya tenemos este plan presupuestal, entonces ahora sí pasamos al presupuesto. ¿Por dónde ingresamos? La misma ruta, flujo de efectivo, presupuesto, presupuesto. ¿Qué vamos a encontrar cuando ingresamos en la opción del presupuesto, el flujo de efectivo? Esta es la información que se cargaría por la opción de importar, es decir, la que nosotros encontramos desde esta opción. Lo importo de acuerdo a un conector como tal o lo voy ingresando yo de manera manual.
ya es, digamos, a decisión de la compañía, al tiempo de la persona, cómo les guste más trabajarlo, ya es libre, digámoslo así, si lo importan o lo capturan de manera manual. Entonces, aquí que nos vamos a encontrar, nos va a pedir un plan presupuestal, por ende, el que nosotros seleccionemos aquí es el que el sistema va a ir a identificar en esta configuración. Si entramos aquí y acá lo tenemos configurado que es por periodo, aquí no podemos ir a decirle no, es por fecha o quiero es que me traiga la fecha o viceversa. Lo tengo configurado por fecha y aquí no quiero digitar un periodo, porque allí ya también tenemos que ser congruente en cuanto a cómo queremos generar la información versus a cómo la parametrizamos. Entonces le decimos el periodo, estoy escogiendo un periodo aleatorio. Él allí nos dice que está preparando el flujo, entonces el efectivo inicial, con cuánto queremos iniciar. ¿Qué es lo que él dice o hace cuando está preparando ese flujo? Como observamos, es lo que valíamos inicialmente, la estructura. ¿Qué estructura le vamos a asignar? Entonces, en ingresos, tengo ventas, tengo recaudos, tengo abonos, en egresos. Y esta información hace referencia a lo que vimos inicialmente relacionado al maestro de los conceptos de flujo de efectivo, a esta estructura. Entonces nos muestra los mayores y nos muestra los conceptos, que son estos los que nos llevan como tal los valores de forma detallada. Entonces, cuando él nos dice que está preparando, es decir, está cargando esa estructura. ¿Qué más nos refleja? El periodo, para qué periodo lo queremos capturar, y nos muestra un efectivo inicial. Él aquí nos dice que las cifras van a ser presentadas en miles de pesos. ¿De dónde nos trae este campo en cómo nos va a presentar las cifras? Del plan presupuestal, porque le dijimos que era en miles de pesos. Entonces, por eso les reitero, cuando lo vayamos a crear, debemos de saber cómo vamos a configurar esta parte de acuerdo a cómo queremos que él nos genere el presupuesto para este proceso. ¿Hasta allí tienen alguna inquietud? Listo. Aquí debemos de tener en cuenta, una vez tenemos esta información del saldo inicial y se cargue, dado los movimientos, entonces allí ¿qué va a hacer el sistema? Pues lo ideal es que el sistema lo más posible es que eso no se los va a dejar modificar. ¿Por qué? Porque con base en el sistema es que va a empezar a tener ese control para ese presupuesto. Entonces, este como tal no nos va a permitir el cambio, porque es con el que vamos a iniciar el proceso. Una vez que ya lo guardemos, no nos lo va a permitir modificar. Entonces, también para que lo tengamos allí en cuenta. Listo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este presupuesto? El 1 nos lo va a dejar permitir hacer para el centro de operación y la unidad de negocio que tenemos en la compañía. Entonces vamos a ir al maestro compañías, compañías.
Listo, entonces ese centro de operación, esa unidad de negocio la vamos a validar desde aquí de las cuentas. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Que para los procesos de flujo de efectivo las cuentas deben de ser de disponible. Es decir, un ejemplo. Tenemos este centro de operación, este es el que nos va a tener en cuenta. ¿Listo? Siempre y cuando la cuenta sea de disponible, que es al cual aplica el proceso de el flujo de efectivo. Listo, entonces nosotros aquí cuando le vamos a decir doble clic, le vamos a acá, centro de operación, vamos a escoger el centro de operación y vamos a, nosotros aquí, ¿qué escogimos? Voy a cerrar de nuevo para que vean cómo llegué hasta allí. Tenemos que el efectivo inicial es este. Recuerden que aquí estamos cargando el presupuesto, es decir, en ventas de contado, si yo le digo doble clic, él me va a abrir el campo para yo colocarle el monto. Yo le puedo, o lo puedo dejar aquí que me traiga los centros de operación, o le puedo indicar cuál es el centro de operación que yo voy a manejar, cuál es la unidad de negocio que yo voy a manejar. Y yo puedo asignarle ese valor. Por eso está la opción de la importación, para poderlo subir de manera automática. Por medio de el archivo plano, nosotros podemos cargar esta información. Si lo queremos hacer manual, pues allí ya nosotros procedemos como tales a asignarle esos valores. Y él inmediatamente nos va generando la información en la parte inferior. Entonces nos dice que el neto es 20.000, que como valor inicial tenemos el millón y el disponible es el 1.020.000. Recuerden que este 1.020.000 sería el que va a pasar al mes siguiente como valor inicial. Entonces, por eso una vez que tienen movimientos, no es posible modificar ese valor inicial del presupuesto. Si nosotros simplemente lo estamos capturando, porque apenas lo estamos configurando, él nos deja hacer la modificación. Pero si capturamos como valor inicial un valor errado y resulta que nosotros ya hicimos transacciones moviendo esos flujos de efectivo, ya no nos va a permitir hacer la modificación. Así anulemos el documento en el que se haya capturado. Ya está el registro como tal de ese movimiento. En la parte inferior nosotros podemos apreciar que tenemos la opción de aceptar o de cancelar. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a permitir estos conceptos? Ahí cada concepto es el que corresponde a cada flujo de efectivo. Recuerden que el que dice concepto es como tal el flujo de efectivo, el que me genera ese movimiento transaccional, el que va a llevar los 100 pesos, el que va a llevar los 20.000 pesos. Ese concepto es ese flujo de efectivo como tal. Entonces, cuando nosotros hacemos esa captura por cada concepto de acuerdo a estos periodos, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? Nos va a empezar a controlar que para ese concepto, para ese centro de operación, para esa unidad de negocio, dependiendo si el concepto es de entrada o de salida, vamos a contemplar esa cifra que tenemos allí. Un ejemplo, si este concepto fuese de salida, en 0002,
Y yo le voy a decir que como de salida únicamente vamos a permitir 100.000 pesos. Entonces, cuando yo voy a hacer una transacción que es de salida, hice un pago de caja menor, por ejemplo, y le asocié ese flujo de efectivo que tiene, controla ese centro de operación y controla esa unidad de negocio, yo tengo para mover en salida por ese concepto solo hasta esos 100.000 pesos, porque es lo que estoy presupuestando. Entonces, cuando ya llego a ese tope de lo ejecutado, ya cumplí los 100.000 pesos moviéndolos de salida, ya el sistema no me va a permitir hacer más transacciones. Porque me dice, ya llegaste a lo presupuestado. Es decir, si yo proyecté que me iba a gastar 100.000 pesos, pues no puedo tratar de ir a decirle que ahora me voy a gastar 200. Entonces allí podemos decir, hubo una mala proyección o un mal presupuesto para ese concepto, pues porque para ello debemos de contemplar qué tanto se mueve, cómo nos movemos, qué tanto se paga por allí y demás. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque después de que le digamos aceptar y guardemos presupuesto e iniciemos transacciones, no nos permite hacer esas modificaciones. Y lo mismo sucede con todo. Entonces, por ejemplo, este es de naturaleza de entrada. Entonces, digamos que un pago a proveedores, le decimos doble clic. Entonces, mira que él también el sistema nos ayuda como a guiar con los colores. Los que están rojos son los de salida, los negros son los de ingresos. Entonces, por ejemplo, un pago de proveedores. Él me dice que es de salida. Para ese centro de operación en el que voy a mover ese flujo de efectivo con unidad de negocio 001, solo el tope que voy a permitir que se pague por él son 250.000 pesos. Cuando hagan esa transacción, eso es lo máximo que el sistema les va a permitir mover para ese flujo de efectivo. Y esa es la forma en la que se va capturando por cada uno. ¿Listo? Tengámosla aquí cerrada. Listo. Dentro de este, mira, como no le di a aceptar, pues él no me tuvo en cuenta esos movimientos que yo le había asignado de acuerdo al ejercicio que estamos planteando. Encontramos también lo relacionado al flujo neto, que es el movimiento como tal. Encontramos el efectivo inicial, que es el que corresponde al valor que nosotros estamos diciendo que vamos a tener presupuestado. El mínimo, que es el que corresponde al plan presupuestal que le asignemos como mínimo. Y tenemos el disponible, que ya es el cálculo que hace entre inicial y mínimo y el disponible, que sería el resultado entre la operación de esos dos y es el que nos pasaría al mes siguiente como inicial. ¿Hasta allí tienen alguna inquietud?
Listo, entonces ahora vamos a pasar a la edición, que es también una forma con la cual se puede complementar la consulta que nos hicieron hace un momento. ¿Qué pasa si varía ese monto? Nosotros podemos hacer el cambio. Listo, para ingresar a la opción de edición lo hacemos por esta opción. ¿Qué nos va a permitir esta opción de la edición? Si yo capturé un documento con el flujo de efectivo 2, pero en la auditoría o en la revisión o después de que ya aprobamos el documento nos percatamos que no era el 2 sino el 3. Desde aquí nosotros podemos hacer ese cambio a ese flujo de efectivo. Entonces también puede ser una forma en la que nosotros identifiquemos que en una transacción nos hayan hecho el movimiento de un flujo de efectivo en un concepto errado. Entonces, es una forma de liberar lo que hayamos presupuestado para ese flujo de efectivo. Por ejemplo, resulta que en caja menor nos movieron 100.000 pesos que no eran de caja menor, sino que era de pago a proveedores. Entonces, si yo le hago el cambio, la edición a ese flujo de efectivo, entonces voy a liberar esos 100.000 pesos de caja menor y voy a afectar y a ejecutarlos como tales en el de proveedores. Entonces, nosotros por aquí podemos hacer esa modificación sin tener la necesidad de que se haga una anulación del documento. ¿Qué debemos de tener en cuenta? El documento en el cual se haya capturado. Entonces, centro de operación, el tipo de documento. Valemos este. Cuando nosotros hacemos una consulta, por ejemplo, en este caso, hice la consulta de la factura y no me trajo información. Eso hace referencia que en ese documento no se capturó un flujo de efectivo. Por ende, el sistema no me va a mostrar que deba hacer algún tipo de modificación o de edición. ¿En qué momento nos va a reflejar el documento? Cuando identifique que el documento efectivamente movió un flujo de efectivo. Entonces vamos a consultar por la auditoría de documentos ese documento y vamos a identificar ese campo. Listo, le decimos detallar y no necesitamos ir hasta la edición del documento, sino que en la misma contabilización identificamos la columna del concepto de flujo de efectivo. Entonces aquí podemos evidenciar que no capturamos ninguno. Entonces allí podemos corroborar que efectivamente ello es lo que ocasiona que no nos traiga este documento para hacer la modificación. Entonces, si nosotros vamos a validar, por ejemplo, aquí sí nos hizo el movimiento de este flujo de efectivo. Al consultar este documento debemos de garantizar cuál es el que tiene y debemos de identificar a cuál es al que queremos llevarlo. Entonces dice que esta transacción se hizo con el 1101. ¿Listo? Vamos a ir a generar la edición.
Le vamos a decir doble clic y él nos va a mostrar la información. Efectivamente, podemos verificar que es el 1101 y vamos a hacer la búsqueda de cuál es el flujo de efectivo al cual debía asignarse. Aplicar y aceptar. Aquí debemos de tener en cuenta algo muy importante y es única y exclusivamente nos va a permitir modificar el concepto de flujo de efectivo. Aquí no nos va a permitir modificar centro de operación, la naturaleza, nada. Únicamente es un proceso que nos permite ir a modificar el concepto de flujo de efectivo para llevarlo al correcto. Posterior a decirle aceptar, rectificamos que nos haya quedado el 1102 y posterior a ello rectificamos que nos haya quedado a nivel de contabilidad también ese 1102. Efectivamente, ¿qué sucede aquí? Si yo había generado un reporte en el cual me reflejo el 1101, debo generar de nuevo el reporte para que ya me refresque la información y me refleje el 1102, que es al cual yo le hice esa modificación. Esta es una forma en la que podemos organizar esos movimientos del flujo de efectivo en documentos que se hayan capturado de manera errada. Entonces es una forma de ir liberando. Si lo manejamos presupuestado y tenga un tope, teniendo en cuenta que eso aplica para esos conceptos de flujo de efectivo que condicionemos a un tope como tal en el monto. Si lo dejamos en cero, pues el ahí no nos va a generar un control de valor como tal. Entonces, esa es una manera que sin necesidad de ir a hacer la anulación del documento del registro, podemos hacer ese cambio y podemos ir como dándole ese orden a que realmente la transacción se nos esté llevando al concepto de flujo de efectivo correcto. ¿Me confirman si hasta allí tienen alguna inquietud? Listo, entonces de esta manera ya culminamos lo relacionado a nuestros maestros y nuestro proceso del flujo de efectivo. Si tienen alguna inquietud hasta este momento. ¿Qué pasaría con los pagos que superen el presupuesto? Porque los presupuestos siempre van a presentar variación. Listo, aquí hay que tener en cuenta es, porque es como nos hacían la consulta anterior. Si controlamos el presupuesto de ingresos y gastos, que allí estaría, digamos, incluido lo que son pagos a proveedores, pues allí como tal, el sistema nos va a generar la alerta de que ya se llegó
ya está el presupuesto ejecutado, es decir, ya tienes como tal un tope. Entonces, esa modificación a nivel del presupuesto administrativo, pues ya deberías de hacer como tal una adición, ¿cierto? Como incrementar ese valor. Y a nivel del presupuesto, el flujo de efectivo, pues lo harías de la misma manera. Pero, ¿qué sucede a nivel del flujo de efectivo? Tienes la alternativa de no controlarle el tope, es decir, dejarlo en cero, para que tú tengas, digamos, como la tranquilidad de que no te vaya a generar la alerta de que se te haya superado. O sea, estos casos de los presupuestos aplican para esas compañías en las que tienen netamente mapeado ingresos y gastos. Si van a controlar el flujo de efectivo. Recuerden que esto únicamente aplica para aquellas cuentas que son de disponible. ¿Ya? Si ustedes, por ejemplo, en el pago, la salida como tal, pues se va a hacer es con una cuenta de disponible, ya sea de caja o bancos. Entonces, de allí es donde yo determino si por caja voy a hacer un monto alto o por bancos tengo cierto monto alto, a qué flujo de efectivo le voy a asignar ese monto más alto. Si es un pago de proveedores, pues yo le puedo asignar un tope alto que esté acorde a mi presupuesto administrativo para generar esos pagos. Si yo sé que hago un pago de proveedores y en el mes anterior, por ejemplo, si hacemos un comparativo, en el mes de diciembre, pago a proveedores fueron 100 millones. En el mes de enero yo puedo generarle un margen adicional porque pueden haber proveedores nuevos, puedo hacer negociaciones con un monto más amplio. Pero ya hay que tener en cuenta es eso, yo los puedo estructurar por flujos de efectivo. Entonces, si yo sé que tengo el de pago a proveedores, pues le coloco un tope muchísimo más alto que el flujo de efectivo que le voy a asignar, por ejemplo, a caja menor, que el flujo de efectivo que le voy a asignar a varios, que el flujo de efectivo que le voy a asignar a ocasionales. Y de esa manera, o sea, ustedes mismos pueden ir organizando esa estructura y de acuerdo a ello, pues a cada uno le asigna un valor de acuerdo a el movimiento. Ustedes se pueden basar en el mes anterior, qué tanto se movió, por ejemplo, por caja. Entonces, por caja, el mes anterior, muy buen ejemplo, hasta 900.000 pesos, listo. Entonces, para el mes siguiente, démosle un margen, coloquémosle 100.000 más. O no, es que tenemos un margen de 900 y resulta que por caja llegamos fue 400. Bueno, entonces podemos más bien como dejarle un tope inferior. Recuerden que eso es por periodos. Entonces allí ya es ustedes como jugar con esa estructuración en cuanto a los flujos de efectivo y en cuanto a los valores, ya que si queremos llegar a hacer el presupuesto para controlarlos, pues tenemos que tener una estructura, no podemos manejar únicamente dos, proveedores y caja, porque entonces allí ya tenemos que tener un margen muy amplio, porque entonces por proveedores puedo meter X cantidad de transacciones y por caja X cantidad de transacciones también. Pero si los vamos sectorizando, digámoslo así, proveedores, caja, por ejemplo, fiscales, impuestos, o sea, de esa manera, entonces de acuerdo a esa transacción, de esa misma forma, pues yo tengo que ir a medida que hago la captura de esos registros, llevarlos al que realmente corresponde. Que si son gastos administrativos, entonces los llevo al flujo de caja del gasto al flujo efectivo del gasto administrativo. No el gasto administrativo lo meto al flujo de caja de proveedores, porque te va ejecutando monto de ese flujo de efectivo. Entonces, allí también es una parte como cultural y de disciplina, ir llevando los registros realmente al que pertenezca. Listo, entonces ya con esta consulta, entonces damos por finalizado nuestro webinar del día de hoy. Recuerden que por la opción de seguimiento pueden hacer la solicitud de esta grabación, si de pronto quieren tenerla para mirarla mientras configuran, para mirarla más
a detalle, para compartirla, o en un caso dado en que quieran iniciar a manejar el proceso del control con el flujo de efectivo. Les agradezco a todos mucho la asistencia, la participación, que tengan un excelente resto de día. Muchas gracias.